¿Qué es la medicina translacional? Lo hablamos el ciclo pasado, o el semestre pasado, el bloque pasado del curso. ¿Qué entendemos con ciencia translacional? ¿Recuerdan? ¿Qué es? Bueno, está ahí, ¿no? Es un enfoque que busca trasladar los conocimientos científicos, ¿ok? Desde lo básico hasta lo aplicado. ¿Qué entendemos por lo básico? Todo lo que gana premios Nobel, ¿ok? Por ejemplo, premio Nobel en medicina, ¿se lo dan al médico más ponderado de un hospital? Se lo dan al que descubrió la ruta de tratamiento de tal línea celular en cáncer. ¿No? ¿Sí? ¿Entendemos bien? Todo lo que tenga que ver con investigación, por ejemplo, en biología molecular, en fisiología. En ciencias, por su nombre, básicas, ¿no? Por ejemplo, en física teórica, física experimental, en química, de igual forma, ¿no? Ok. Eso, ¿tú cómo lo puedes aplicar? Descubrimos mañana una molécula que forma parte de la vía de enfermedad de un cáncer muy agresivo pancreático. Automáticamente, ¿yo puedo utilizar eso para tratar a mis pacientes? No, voy a agarrar a mi paciente, lo voy a sentar, le voy a explicar el interesante artículo, voy a compartir su dolor y lo voy a dejar incluso su enfermedad aún asesinando, ¿no? ¿Cómo hacemos que eso llegue a las manos de ustedes como médicos? ¿Y cómo luego hacemos que eso llegue a las manos de mí como un gestor de salud pública y luego lo administre a toda una población? Esa actividad en ciencia es ciencia translacional. Ojo, enfóquense acá. Posgrados en One Health o posgrados en medicina translacional o ciencia translacional son muy solicitados. Son posgrados novedosos, son posgrados de la última década. Si alguno de ustedes quiere hacer algún posgrado o un fellowship en One Health, medicina translacional y demás, lo van a aceptar al toque en cualquier parte del mundo. Principalmente esto lo están haciendo mucho en California. Pero bueno, lo están haciendo mucho y novedoso era hace 5 años, ¿no? Ahora ya es muy difundido. Acá en Perú, el único posgrado que tiene el enfoque translacional es el de dos, One Health en Cayetano y el doctorado de medicina translacional en la UPAO. Por ahí para que lo vayan explorando en unos años. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque justamente mejorar el proceso en el cual tú llegas de la ciencia básica a la aplicada, acortaré una brecha, ¿no? ¿Cuánto tiempo se demora la investigación en llegar desde el laboratorio hasta tener un fármaco? ¿Cuánto creen? ¿Un día, 2 días, 3 días? Son años o décadas. Para hacerles una idea, pembrolizumab como tratamiento para muchos tipos de cáncer, lamentablemente pembrolizumab es un tratamiento para cánceres avanzados que se postula que es para todo. La patente está desde la década antes del 2010. ¿Ok? No sé si es por Merck o Pfizer. Lo descubrieron. Iniciaron sus experimentos en esos años e iniciaron fase 3 de sus experimentos a inicios de la década pasada. Estamos en 2026, ¿cierto? Algunos de sus experimentos en fase 3 ya culminaron. Algunos han mostrado indicios favorables y desfavorables. ¿Por qué acá en nuestro petitorio no tenemos pembrolizumab? Lo hemos rechazado como 5 veces. ¿Por qué? Tiene muchas razones. Pero fíjense el tiempo. Imaginen, 2005 o 2010, 2026, y aún no disponemos del fármaco, pero aún no está aperturado para el petitorio nacional, o sea, no puedes tenerlo disponible en tu sistema de salud. En otros países es diferente, en otros países agarran, bajo otro tipo de acuerdos de pagos compartidos, lo tienen disponible en sus seguros de hace 10 años, ¿no? O desde hace 8 años. ¿Qué es lo que cambia o qué es lo que podría mejorar el disponer de tecnologías innovadoras en contextos como el nuestro? Ese tipo de preguntas puede responderles la ciencia translacional. ¿Ok? Por ejemplo, después de que se apruebe un medicamento, ¿qué es lo que viene después? Para los clínicos lo que les importa es poner
administrarlo, ¿no? Poder darle su receta. Pero ¿qué es lo que le importa a la sociedad, por ejemplo? Hacer buenas guías para mejorar la calidad de atención bajo ese tratamiento y luego optimizar procesos de financiamiento para que esto pueda ser administrado de forma más equitativa, ¿no? Porque de nada sirve que tú apruebes un medicamento de 5 millones de soles anuales en tratamiento y que solo puedan recibirlo 5 personas, ¿no? Hay un familiar del presidente, un familiar de un congresista, ¿no? Y tu papá con cáncer tiene que estar ahí rogando para que le den un tratamiento ahí, en un hospital, ¿no? Entonces, toda esa cuestión que arrastra cada una de las etapas de la administración en ciencia tiene que ver con medicina transnacional. El video lo dejamos, el video lo que explique justamente lo que hemos dicho, y justamente la idea es pasar desde la investigación básica hasta la aplicación en contextos sociales amplios, ¿no? Lo que conocemos a veces, o muy restringido, como el enfoque en salud pública. Pasando para el tema de medicina, porque estamos preparándonos para ser médicos, por la administración o la evaluación del efecto de este tipo de investigación en la parte clínica. ¿Ok? Recuerden que hay no un divorcio, pero sí hay diferentes etapas. La investigación básica, la investigación clínica, que es la que hacemos habitualmente nosotros, ¿no? En un hospital cuando quiere ver algo, otro experimento o un fármaco, y luego viene el tema de la implementación a nivel superior que tenga impacto a nivel comunitario, ¿no? Así que esto acá lo pueden ver. Entonces, ¿qué son los experimentos? ¿O qué son las pruebas preclínicas, experimentos preclínicos? Por su característica, administramos una intervención, ¿ok? Pero la administramos en cierta población de análisis para evaluar dos componentes. A partir de ahora en experimentos quiero que se acuerden de dos cosas: beneficios y daños, eficacia y seguridad. Eficacia y seguridad. Cuando hablemos de un medicamento, acuérdense de beneficios y daños. Entonces, cuando hablemos de experimentos, sea acá en experimentos preclínicos o en experimentos clínicos, lo que más nos va a importar evaluar en estos medicamentos, ¿qué es, chicos? ¿Qué hemos dicho hace un segundo? Beneficios y daños. ¿Por qué me interesa que aprendan estos dos términos? Porque es mucha paporreta. Ni siquiera sus especialistas saben el significado de eficacia. ¿Ok? Ni siquiera los especialistas saben qué significa efectividad, eficacia, eficiencia y otros términos que son engorrosos hasta para nosotros que somos epidemiólogos. Entonces, es mejor para ustedes, como estudiantes, que aprendan el término bruto. ¿Qué nos interesa ver de un fármaco? Beneficios y daños. Sean los beneficios presentados como eficacia, que tiene un concepto particular, sean presentados como efectividad, sean presentados como eficiencia, o sean presentados en datos relacionados a la equidad. ¿Ok? Luego les puedo compartir, o creo que está ahí en la lista de artículos, uno que publicamos con estos 4 conceptos. Pregunta de examen para quienes quieran ir a hacer el MIR, para quienes quieran hacer el USMLE o algo por el estilo. Cuando les hablen de eficacia, van a automáticamente pensar ese concepto de beneficio que solo se puede obtener de entornos ideales. Ergo, un entorno ideal es un experimento. Porque en un experimento tú manipulas todas las cosas para que lo hagas como te convenga, para resolver la pregunta que tengas que hacer. En un estudio observacional, ¿tú puedes hacer eso? No mucho, porque un estudio observacional, ¿cuál es uno de sus principales problemas? Lo dijimos hace un rato. No controlar ciertas variables porque refleja mucho la realidad. En cambio, un estudio experimental, al poder controlar, al poder seleccionar bien tu muestra, estás haciendo una muestra muy selecta que quizás es ideal para demostrar tu hipótesis, pero luego le quitas representatividad de la realidad. Es como que los pros y los contras. Entonces, cuando yo hablo de eficacia, hablo entonces de ese concepto de beneficio que solo puedo interpretar de entornos controlados. Cuando hablo de efectividad,
hablo de un concepto de beneficio que puedo obtener de entornos no controlados. Lo efectivo es diferente a lo eficaz. Concepto burdo. Van al MIR, marquen, les preguntan mucho eso. Pero ¿qué más les gusta preguntar también ahí? El concepto de eficiencia, ¿no? ¿Qué es eficiencia? Cuando tú contrastas un indicador de beneficio con un tema económico. Con un tema económico. ¿Ok? Recuerden que esto puede probarse en células, animales o simulaciones. Eso es importante. ¿Validan hipótesis? Claro. ¿Yo por qué hago estudios preclínicos? ¿Quieres pasar a experimentar en humanos? Ok, tienes tu hipótesis muy cool en la parte básica. Has visto en la parte de biología molecular que esto funciona en tu computador, en tu microscopio. Bueno, antes que pases humanos, demuéstrame que en un ser vivo o en un conjunto de células o en simulaciones que hacen aproximación a un tejido vivo, esto de acá tiene el efecto que me planteas que posee, ¿no? Así de simple. Es para seguir poniéndole límites al planteamiento de hipótesis. ¿Ok? Así que nadie les va a dejar hacer un experimento. Mensaje para ustedes como estudiantes. Me vienen estudiantes de pregrado, su tesis. Quiero hacer un experimento. Mi tesis es la pregunta. Quiero evaluar que ese tratamiento es mejor que el otro. ¿Qué diseño quieres hacer? Un experimento. No, ni siquiera vas a poder pasar la primera etapa. Primero, porque esto de acá requiere mucho recurso, mucho cuidado, mucho límite, no solamente en la parte metodológica, sino también en la parte legal. Por eso mismo, lo que los aconsejo, estudien bien esto, cuando sean especialistas, jefes de servicio, les toque la puerta Merck, les toque la puerta Pfizer, les toque la puerta AstraZeneca, les diga, doctor Pepito, he visto que usted es jefe de servicio de acá, queremos hacer un site adicional para nuestro estudio multicéntrico con esta nueva droga. Queremos que usted sea jefe del site. El sueldo adicional pro bono que estamos ofreciendo, junto con la idea de ser speaker y facilitarle sus actividades de investigación, es para su grupo de $1 millón al año. ¿No? Van a tocar su puerta, no saben hablar inglés, no saben qué significa un ensayo clínico aleatorizado, en ese momento quieren entrar a hacer una maestría, y hasta ahí Perú sigue sin ser site de ningún experimento global. Sí son sites, muchos grupos, pero lo pueden ver en la página del Instituto Nacional de Salud, que tiene muy controlado eso, pero vamos, vuelvo a repetirles, piensen en esto muy detenidamente. Para quienes realmente quieren dedicar la parte clínica, piensen muy bien en ese tipo de conceptos. Y sirve como base para el diseño de ya los ensayos clínicos, ¿no? ¿Qué es un modelo? Un modelo es una simplificación de algo, una simulación puede ser, ¿no?, de la realidad. Entonces, cuando nosotros exploramos modelos en la parte preclínica, hablamos de cualquiera de estas cuestiones que hemos puesto como ejemplo, que nos sirve para justificadamente representar lo que puede pasar en un sistema biológico, porque acá estamos hablando de un tema biológico. Por eso no se elige a cualquier rata, ¿no? No puedes ir ahí abajo de la Torre Eiffel, agarrar esa rata de 3 kilos y experimentar con ellas y demostrar algo. ¿Por qué? Porque no están cuidadas, ¿no? Por eso se eligen cierto tipo de razas de roedores, con cierto tipo de características que garantizan cierto tipo de cosas. ¿Ok? Y también células y tema de simuladores. Tipos o diferentes tipos de modelos, modelos in vitro, todo lo que hablaba su compañera, hay temas de cultivos celulares, muy interesante. Estamos viendo algunas revisiones, por ejemplo, de efecto de microgravedad en células oncológicas, ¿no? Algunos alumnos tienen interés de hacer medicina espacial. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que lo que hacen no es mandar a un paciente con cáncer a un transbordador, ¿no?, sino hacen un aparato de simulación de microgravedad y colocan placas in vitro para ver cómo la microgravedad incide en la generación de microtúbulos, de esferoides, para ver el tema de la replicación celular. Interesante. In vivo, en diversas cuestiones, ¿no? Hasta incluso otros humanos, como dice su compañero, ¿no? Pero recordemos que el término preclínico es antes de hacerlo en humanos. Solo para entrar en discusión, claro, en humanos se enferman, pero en sí todo lo preclínico lo conceptualizamos de forma genérica antes de tocar el ser humano. E in silico, tema de simulaciones, ¿no? Qué sé yo, ¿no?
Han visto por ahí alguna película donde los científicos ponen una muestra en un aparato y en la computadora dice 1%, 2%, simulación en curso, 100%, encajó o no encajó. Eso es simulación en sílico. Objetivos, ok. ¿Cuáles son los principales objetivos de la investigación preclínica? Uno, demostrar o corroborar hipótesis, ¿ok? Pero hipótesis ¿en qué sentido? De que es bueno y de qué tan malo puede ser. Hipótesis en términos de beneficios y daños. Nunca se lo olvide. Pero, ¿qué es lo que vemos más allá del concepto general? ¿Qué es lo que vemos? ¿Cómo yo corroboro esas hipótesis? En un estudio clínico, que es lo que vamos a ver la siguiente semana, tiene mucha relevancia, muchísima relevancia, el de si yo le doy un analgésico a una persona, ¿qué es lo que yo voy a tratar de medir en esa persona? Nivel de alivio. ¿Alivio de qué? De dolor. De dolor. ¿Cierto? Si yo le doy un tratamiento a un paciente oncológico, una quimioterapia muy novedosa, ¿qué es lo que me va a interesar de ese tratamiento al final de la administración al paciente? La producción o eliminación de cáncer. Que implica, por ejemplo, que muera o no muera, ¿cierto? Claro. Un desenlace, morir o no morir es un resultado, que por ejemplo involucra tener mejor o peor calidad de vida, ¿cierto? Que involucra, por ejemplo, tener o no tener 2 o 3 metástasis más, ¿no? Que por ahí es el reflejo final o un resultado clínico que me interesaría ver en esos pacientes. Pero se ponen a pensar en toda la maquinaria que realiza el fármaco en el organismo para lograr esos resultados. Todo ese escrutinio de cómo es que el medicamento sirve y justifica el hecho de pasar a una siguiente etapa se hace en la etapa preclínica. Aquí, en estas etapas, son donde se corrobora los conceptos farmacológicos y se corrobora la ruta fisiopatológica en la cual impactan los medicamentos. ¿Ok? ¿Dónde es que ustedes descubren esos datitos de farmacocinética, farmacodinámica? ¿Alguna vez han abierto una cajita de los medicamentos que han comprado en su casa y han visto el inserto? ¿Han leído esa hoja? ¿Sí? Y han visto que ahí dice, ¿no? Propiedades farmacocinéticas, farmacodinámicas. ¿Ya llegó un fármaco? No. Bueno, cuando llegue el fármaco van a ver todos los datos de números y demás cuestiones. ¿Dónde es que se descubre todo eso? Entre la etapa preclínica y la parte previa del planteamiento de las hipótesis para medicamentos. Seguimos hablando de medicamentos porque medicamentos es, vuelvo a repetir, lo que más nos interesa. ¿Por qué? Porque es lo que más le va a generar plata a las industrias. Que obviamente es lo que tenemos que cuidar para poder administrar a nuestros pacientes. Una como otra. Pero también que hemos hablado que se pueden hacer experimentos para ¿qué cosas? Para otro tipo de intervenciones, ¿no? Ejemplos. Lo que hablamos la semana pasada. Para intervenciones diagnósticas, ¿se pueden hacer experimentos? Sí. Sí, lo dijimos, ¿no? ¿Para qué otras cosas? Imaginen, mañana quiero traer Google Lens para hacer realidad virtual y aumentada con todos ustedes. Vamos a hacer un experimento clínico aleatorizado, un ensayo clínico aleatorizado. Para ahí le ponen ese nombre, aunque realmente no llegan a hacer ello. O sí, poco puede discutirse en los términos. En estudiantes para ver la efectividad en resultados educativos. Se puede hacer, ¿cierto? Por ejemplo, cosas dañinas y beneficios que puede generar un lente de realidad virtual. Cosas beneficiosas, que ustedes aprendan más rápido, que se concentren más, que tengan menos ausentismo. Pero cosas dañinas. Adicción. Puede ser adicción, mareos, convulsión. Puede haber un chico fotosensible o algo por el estilo. Vómitos, etcétera. Entonces todo puede enfocarse en un escenario de beneficios y daños, pero para esas otras intervenciones, ¿será necesario hacer un estudio preclínico? Pónganse a pensar. Quiero explorar un nuevo tomógrafo, qué sé yo, o el su época con la tomografía.
Puede ser, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser tan enfocado en demostrar este tipo de componentes. Por eso quiero que ustedes diferencien siempre y tengan la capacidad de diferenciar todos los tipos de cosas que podemos hacer en investigación clínica y que pongamos en el podio a ciertas cosas que son relevantes. Vuelvo a repetir, esto se aplica al 100% para fármacos. Esto se aplica al 100%. No quieres darle el nombre de fármacos, porque algunos no encajan que la vacuna encaja o no encaja en fármaco. A veces no encaja. Entendamos que esto se aplica muy bien para todas las cuestiones moleculares que buscan tener un impacto terapéutico en la persona, un ser humano. ¿Ok? Para que sean más generalistas. Cuando hacemos experimentos en temas diagnósticos, habitualmente tenemos un experimento de este tipo o hacemos un experimento con una embriaguera más sencilla o juntamos dos experimentos en uno. Hay estudios de ese tipo, donde en pacientes que tienen ciertas cuestiones, a la vez que estás explorando resultados para el fármaco, también puedes alterar temas de pronóstico, temas de diagnóstico. Son cuestiones ya dependiendo de cada estudio. Es importante repasar estas cuestiones, buenas prácticas clínicas, temas de ética, juicios de Nuremberg, lo que hablábamos, ¿no? ¿Qué más? Declaración de Derechos Humanos y otras normativas que las instituciones globales han adoptado. Particularmente la han adoptado de dos áreas específicas, de Norteamérica, de su Instituto Nacional de Ética, y de Europa. ¿Ok? Así que hay que entender que existe dentro del concepto de buenas prácticas el concepto ético prima, y obviamente buenas prácticas de hacerlo bien. Se ponen a pensar qué peligroso es hacer un experimento y mentir con los resultados. Entonces, todo esto está bien recelado, ¿no? Y está tan recelado, créanme, que ni las farmacéuticas pueden ir en contra de las normativas, ¿no? Ni en países como el nuestro, ¿no? O sea, el problema con nuestros países y los malos fármacos que llegan no tiene que ver con el hecho del desarrollo de esas moléculas, tiene que ver con hitos de corrupción al momento de la implementación y adquisición de los medicamentos. Por ejemplo, ¿no? Estas cuestiones de falta de medicamentos para hemofilia, hacen una compra rauda y lo compran de la peor farmacéutica, por ejemplo, ¿no? Con el peor estándar de calidad, ¿no? ¿Me entienden? Necesitas un tratamiento para COVID-19, millones de soles en ivermectina. O sea, nuestros problemas, o los problemas de muchos países de medianos y bajos ingresos, van en relación a procesos posteriores. Estos procesos para ensayos son difícilmente tocados. Primero, Perú no tiene una industria farmacéutica muy grande. ¿Okay? A la justa pues, producimos pomadas, fármacos genéricos, o desglosamos fármacos que ya no tienen patente y las replicamos acá, fármacos muy básicos, ¿okay? Que digamos ya sabes que va bien, pero no desarrollamos nueva industria. Las industrias farmacéuticas que están metidas acá en el Perú grandes, generalmente son nodos, pero no ven al Perú como un agente de desarrollo de medicamentos. Nos ven sí como lugar para facilitar procesos de experimentación. Cuéntame. Doctor, actualmente en la investigación clínica, ¿usted cree que estamos en un modelo paternalista o un modelo normativo? Depende, para ciertas cosas hacemos las cosas y para otras simplemente las replicamos. Por En ejemplo, el caso de Perú, ¿qué cree que aprendiéndose a hacer una investigación clínica, por ejemplo, en la célula o en la célula, en la gente más vulnerable, qué tipo de modelo cree que se aplicaríamos? ok, ahí te tengo una respuesta muy específica. Primero, para allanarla con la clase. Este tipo de experimentos, digamos, ¿qué es lo que se necesitaría para hacer investigación clínica a nivel de desarrollo de fármacos en el Perú? Particularmente desarrollar la industria. O sea, acá no se va a poder hacer nada de investigación clínica original en Perú si no se desarrolla el tema de la industria farmacéutica en el país. No por el hecho de querer darle más plata, ojo, sino porque realmente no se puede trabajar divorciado de la industria farmacéutica si es que realmente quieres enfocarte en el desarrollo de medicamentos. Si es que tus hipótesis son, por ejemplo, que estos medicamentos funcionan diferentes en diferentes áreas del país, el hecho de poder, ojo, desarrollar medicamentos
para ese tipo específico de poblaciones, no va a avanzarse es que no desarrollen la industria. La industria, que obviamente son temas macroeconómicos, digamos, ¿no? Y va a involucrar la educación dentro de ahí. Pero voy a ir a un punto para ir al otro lado con el solo hecho de usar la información. Gracias a Dios, todos somos Homo sapiens sapiens. Desde el poblador rural a 5.000 metros hasta el poblador que está en Long Beach y que está veraneando y que tiene muchos recursos. Entonces, muchas veces el tema de la investigación en seres humanos, como investigación básica al menos, no es muy, digamos, voy a decirlo así, aunque es equivocado, no requiere mucha réplica. Porque es como a veces le comento a mis estudiantes: doctor, quiero evaluar si es que este medicamento funciona bien en población peruana. Y yo les digo, ¿acaso los peruanos somos diferentes? Somos un tipo diferente de Homo sapiens, por ejemplo. O tenemos una biología diferente para que tú postules que un medicamento de forma generalista puede efectuarse de forma diferente en nuestro país para salvaguardar esa idea de novedoso. No es así, ¿entiendes? Entonces, es como que tienes que matizarlo. Si tú me refieres al tema de este tipo, es la respuesta que te daría. ¿Qué es lo que se necesita? Desarrollar industria e indicadores macroeconómicos. Obviamente es súper complejo, ¿no? Pero otro tipo de investigación, como por ejemplo puede ser investigación clínica en pregrado, que no tiene que ver con experimentos, pues se puede desarrollar, y actualmente lo que hacemos muchas réplicas. Creo que es un buen camino, pero tienes que enfocarte en la línea que quieres trabajar. Porque, por ejemplo, a nivel de salud pública estamos muy en innovación, desarrollando nuevas tecnologías y nuevas herramientas. Pero a nivel de otro tipo de investigación, netamente en el curso clínico, es como que aún solo seguimos corroborando cosas. Sería como que la respuesta. Pero bueno, son conceptos interesantes de discutir, ¿no? Recuerden, chicos, que hay instituciones que normativamente estipulan esto. Por ejemplo, se descubre un nuevo medicamento en el mundo, ¿automáticamente lo podemos comprar en el Perú? No, son cosas que a veces ni siquiera los especialistas saben. ¿Cuál es el curso de la incorporación de nuevos medicamentos en nuestro país? Obviamente tiene que pasar una legislación, pero mi mamá tiene tal enfermedad y este fármaco no lo puedo conseguir en Perú, tienen que traerme en los Estados Unidos, tengo que comprarlo desde Chile, ¿no? Qué mal, salgo a las noticias y me quejo, y está bien, hay que quejarse porque es un tema de disponibilidad, es un tema que impacta en la equidad en el uso de ciertas tecnologías, ¿no? En salud. Pero eso se da porque hay entidades que norman. ¿Han escuchado alguna vez de la FDA? La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos. ¿Sí? Bueno, si la han escuchado, escúchenla, porque es de aquí en adelante, seguramente va a ser mucho que van a escuchar de esta, y hay un sesgo, ¿no? A veces creemos que porque la aprueban en un lado y automáticamente tienen que aprobarse acá. Es la institución que en Estados Unidos se encarga de darle la aprobación para que un medicamento entre al mercado americano. ¿Ok? La EMA es la Agencia Europea de Administración de Medicamentos. Tiene el mismo rol. Que en Perú, ¿quién lo cumple? ¿Alguien lo sabe? ¿Quién se encarga de evaluar y aprobar que un medicamento puede comercializarse acá en el país? DGM, ¿no? La Dirección General de Medicamentos del Perú, ¿no? Esa misma dirección que querían bajarse hace 2 años, cambiándole el nombre, ni siquiera bajarse, cambiándole el nombre para que no haga el roche de los sueros. Esa misma agencia que siempre la chancan porque no hay acceso a ciertos medicamentos, etc. Esa agencia existe. En todos los países existen agencias similares. ¿Ok? Y el hecho de reemplazar cierto tipo de modelos. Ya no queremos hacer muchos modelos animales en el mundo, queremos hacer otras cuestiones. Permite detectar riesgos antes de probarlos en humanos, mejora el concepto de eficiencia en el desarrollo de un fármaco. ¿Por qué? Porque te reducen costos para evaluar ciertos resultados. ¿Qué sucede si es que en la etapa preclínica tú no demuestras suficientes indicios de beneficios sobre daños? Quizás en el microscopio funcionaba bacán, ¿no? Apagaba tal receptor en la pared celular, ¿no? Pero cuando lo pruebas en células o lo pruebas en ratones, te das cuenta que hay
mucha toxicidad, ¿no? Quizás por ahí eventos adversos relacionados a ella, ¿no? Y obviamente tú no vas a pasar a una siguiente etapa una molécula que sí te apaga el receptor, pero te mata porque te genera hepatotoxicidad, ¿no? ¿Qué haces? Lo cortas, ¿no? Lo cortas y te vas para otro lado. Obviamente la industria ahí lo que trata de hacer es llevarlo por otro lado. ¿Alguno ha visto The Big Bang Theory? ¿Nunca ha visto The Big Bang Theory? Es muy antiguo para ustedes, ¿no? Sí, hace 10 años. La esposa de uno de los protagonistas, que es Bernadette, trabaja para una farmacéutica. Y hay un par de capítulos donde dice, estamos probando un medicamento para las alergias, pero cuando lo aplicábamos generaba muchos otros efectos. O mejor dicho, estamos probando un medicamento para el dolor. Sí, pero no servía para el dolor porque lo hemos visto en los estudios con animales y no servía. ¿Pero qué hemos hecho como industria? Hemos visto otros usos y ya lo estamos vendiendo como una pomada para, qué sé yo, para el escozor. Es porque acá la idea es que se van viendo otros efectos, ¿no? El ejemplo del Viagra es un ejemplo más típico, pero el Viagra no se descubrió en la etapa preclínica, ¿no? El Viagra se llegó hasta fase 1, fase 2, se vio que no tenía mucho impacto en el tema cardiovascular, se vio que tenía más impacto en el tema de la impotencia y ya se empezó a distribuir por otros medios. Les recomiendo la película del amor y otras adicciones, donde actúa Jack Gilligan, y ahí está como que una especie de reseña de ese tipo de cosas. Bueno chicos, y esto es para acabar. Fases de ensayos clínicos, ¿ok? Esto lo vamos a ver 3 veces a lo largo de estas semanas. Preguntas de examen vienen acá. Preguntas de examen para su grado, para las cuestiones. Fases de ensayos clínicos, ¿qué fase hemos visto hoy día? Fase preclínica, ¿uso humanos? Fase preclínica, B, eficacia y seguridad, beneficios y daños, sí, pero a un nivel todavía muy incipiente para un generar hipótesis, ¿no? Fase clínica utiliza modelos no humanos. Cuando tú pasas la fase preclínica, entras automáticamente ¿a qué fase? A la fase clínica, y empiezas a experimentar en humanos. Doctor, pero un ensayo clínico aleatorizado, ¿por qué me catalogan a la fase preclínica dentro de las fases del ensayo clínico? Si no es un ensayo clínico, es preclínico. Bueno, es un tema conceptual. Porque la fase preclínica, a veces nos equivocamos. Les voy a dar algunas cosas. En el ensayo preclínico, primero, está inmiscuida la fase preclínica, sí. En todo ensayo clínico siempre ha tenido una fase preclínica, siempre, es indudable. ¿Ok? Por eso está dentro de las etapas. El ensayo clínico, cuando escuchamos ensayo clínico, automáticamente viene a nuestra cabeza el concepto de método, el diseño de un experimento. Pero la pregunta es, ¿todas estas etapas son experimentos? Eso lo vamos a descubrir la siguiente semana. Pero ténganlo en consideración, repásenlo. 2 cuestiones que a veces son confusas. Lo digo porque son confusas. La fase preclínica es, te preguntan en el examen, ¿cuál es la fase inicial de todo ensayo clínico? ¿La fase 1? No, es la fase preclínica. ¿Ok? Te preguntan, ¿cuál es la fase que tiene un diseño no experimental? Y todos creen que es la fase preclínica, pero no es la fase preclínica. ¿Ok? Entonces, entendamos que el concepto de medicina translacional, a lo menos para medicamentos, tiene ese sentido. El sentido en el cual nosotros vamos a buscar ir demostrando cosas poquito a poquito. Pasar del microscopio, de lo que vemos en biología, pasar al tema de ir demostrando que esto sirve en animales, en modelos, para recién dar el salto a humanos. Y no nos detenemos en humanos, porque cuando demostramos que un medicamento sirve en humanos, se comercializa y demás, luego tenemos que ver otros conceptos ya a nivel social. Todo es realizado bajo estrictas normas, buenas prácticas que son fundamentales, y es crucial abordar los desafíos actuales para mejorar su eficacia. Eso es bueno.